Ahí esperamos que se unan nuevamente los que estaban. Dice, bien, creo que puse a grabar, sí. ¿Esperan todos? No, creo que falta a Alex. Bueno, ahí conforme se van bien. Entonces, les decía, la primera ecuación va a ser entonces la sumatoria, ¿sí? De los x por y, ¿sí? Entonces voy a escribir acá en el, ¿cuánto era? 10.970. 10.970 igual a eh, el, el segundo es a por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de los x sub i al cuadrado es 4.733, ¿sí? Eh, Acá en GeoGebra simplemente le voy a poner x para después recordemos que x es a, ¿sí? Me olvidé el número. 4.733 sería x por 4.733 más, y ahí tengo eh, b por la sumatoria de los x sub i, ¿sí? La sumatoria de los x sub i es 207, ¿sí? Más 207 y en vez de b voy a poner i, ¿sí? Entonces, esto, ahí está, no sé qué hacer ahí, pero bueno. Entonces, esta sería la primera recta, ¿sí? Yo entonces lo que voy a hacer ahora es buscar la otra, que es esta, ¿sí? Sería, necesito la sumatoria de los i, ¿sí? La sumatoria de los i, 462, ¿sí? Entonces va a ser 462 igual a por la sumatoria de x sub i. Recordemos que a, nosotros en GeoGebra pues, usamos la x, ¿sí? Sumatoria de los x sub i es 207, ¿sí? Entonces va a ser 207x más, y ahí tengo nb, n que es el número de observaciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Entonces n es 11, va a ser más 11 y, ¿sí? Tengo las dos rectas. Ahí lo único que voy a hacer es encontrar el punto de intersección entre ambas, ¿sí? Y ahí me tira 2,72 menos 9,3, ¿sí? Eso entonces sería para x, que para nosotros es a, y para y, que para nosotros es b, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, voy a insertar una ecuación, la ecuación de la recta de regresión va a ser ahí está, va a ser y igual a em, el valor de a, que es 2,72x más b, que es menos 9,3. Sería en realidad menos 9,13, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta de regresión, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta de regresión.
Yo sé que en GeoGebra hay una forma de importar los puntos desde acá, desde una hoja de cálculo, entonces creo que podríamos hacerlo rápidamente el gráfico junto con la recta, ¿sí? Creo. Voy a probar, no sé si va a salir. Ahora no sé cómo pasar esto a puntos. Eh, no, la verdad que no me acuerdo. Ahí está. Crear lista de puntos. Bien. Fíjense que ahí quedaron todos los puntos, ¿sí? Yo voy a graficar ahora la recta que obtuvimos, que era esta, 2,72x menos 9,3. Va a ser igual a 2,72x menos 9,3. Por alguna extraña razón, los puntos. 2,72x menos 9,13. Bien, fíjense, ahí lo que quedó, eh, voy a cerrar estas cosas. Bueno, esto no sé cómo cerrar. Voy a ocultar las dos rectas que habíamos usado. Y ahí, fíjense, ¿sí? Esos puntos que se ven son los puntos de nuestro diagrama de dispersión, digamos, ¿sí? Y la recta es la recta de regresión. Fíjense que está más o menos alineada con todos los puntos, ¿sí? Está más o menos alineada con todos los puntos. Es una recta promedio. O sea, en este caso, por ejemplo, a mí esta recta me serviría para hacer estimaciones, ¿sí? Nosotros estábamos frente a la venta de gaseosas, digamos, ¿sí? Semanales. Entonces, fíjense que se podrá ordenar esto de menor a mayor. Fíjense que tengo estos datos, digamos. Entonces yo podría utilizar esto, ¿sí? O sea, la recta de regresión para hacer estimaciones de esto, ¿sí? Por ejemplo, digamos, ¿no? La empresa sabe que va a ser un mes caluroso, digamos, y que la temperatura media, por ejemplo, va a ser de 37 grados, por así decirlo, un verano donde nos estamos muriendo, ¿sí? Entonces, esa empresa lo que puede hacer es, a partir de esta recta, ¿sí? Estimar, ¿sí? Sabemos que X es la temperatura, o sea, yo simplemente voy a reemplazar, por ejemplo, 37 por X, obtengo cuánto es el valor de Y ahí voy a obtener cuánto más o menos va a ser la venta en miles de litros de gaseosa, ¿sí? Entonces, esa empresa que sabe que la temperatura va a ser alta, va a ser de tantos grados, puede estimar cuánto van a ser sus ventas para estar preparada, digamos, en cuanto a la oferta que va a hacer al mercado, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Ahí con el GeoGebra eh, quedó bastante bien, digamos, los puntos y la recta, cómo se nota, ¿sí? Cuanto mayor dispersos estén los puntos, esta recta va a tender a ser más horizontal, ¿sí? Va a tender la pendiente, digamos, va a tender a cero, ¿sí? Y cuando sea cero la pendiente, quiere decir que no hay una correlación lineal entre las variables, ¿sí? No hay una correlación lineal entre las variables. Bien, terminamos la unidad 2 con esto, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es, ahora vamos a resolver el práctico de la semana pasada. Yo les voy a mostrar más o menos cuáles son las conclusiones, a ver si por ahí alguien obtuvo alguna otra distinta, ¿sí? Y ahí vamos a ver, me parece que se fue el archivo.
Bien, voy a ponerme la ventanita del chat acá abajo porque si no, no veo. Ustedes igual no ven la ventana del chat así. Bien. Eh, Teníamos por una parte un análisis de unos gráficos, ¿sí? Y por otro el análisis, digamos, de unas conclusiones o de dichos, digamos, que aparecen, ¿sí? En el primer gráfico, como la semana pasada ya surgió, en primer lugar, pasa el 100%, o sea, eso es imposible, digamos, o sea, es imposible que haya más encuestas que encuestados, digamos, ¿sí? O sea, es, es algo imposible. Y además, ¿sí? Porque los números así chiquititos, digamos, no es lo primero que uno ve cuando, cuando se para frente a una estadística así, sino lo que uno mira son los gráficos, digamos, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta, esta encuesta, o digamos el que hizo este gráfico, y ahí se terminó, digamos, a simple vista ya nos dice a quién le va a votar, ¿sí? Porque digamos que siendo la diferencia de 9 puntos porcentuales, la barra, digamos, que le corresponde a Rivera es el doble de tamaño, digamos. O sea, ¿qué nos hace pensar esto? La persona que mira, porque esto está hecho no para el que ya eligió a quién votar, sino para el que está en duda. ¿Por qué? Porque las personas suelen elegir al que va a ganar, ¿sí? O sea, las personas tienden a elegir al que va a ganar, digamos, ¿no? Uno no va a poner su voto, o muy pocas personas van a poner su voto a alguien que sabe que va a perder, ¿sí? Eh, Acá en la Argentina a veces tenemos tan malos candidatos que uno vota al otro para que para, para no votar al malo, ¿no? Entonces, en ese primer gráfico están esas dos cuestiones que estarían mal, digamos, ¿sí? Estarían mal. En primer lugar, el porcentaje, no sé de dónde sacaron los números, y en segundo lugar, la manera de presentar, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, también acá el 18% es una barrita casi tan grande como la del 31%, digamos. ¿Sí? O sea, ahí hay un gran problema de proporciones en los gráficos. ¿Sí? Ese era uno. Ahora el otro, este yo lo saqué del Facebook, eh, de un amigo que publicó en el Facebook, y el gráfico está bien. ¿Sí? ¿Encontraron cuál es el problema en esto? En ese gráfico, por ejemplo. ¿Alguien pudo encontrar algo que diga, o sea, desde ya, desde el vamos, el gráfico está bien confeccionado, digamos, ¿sí? Están bien las proporciones, digamos, y demás. Eh, pero nos estaba dando una información errónea, digamos, o una información que por ahí no tiene sentido. Profe, Así. Sí, yo creo que tiene que ver con comparando esas curvas con países que no tienen muchos índices de mortalidad y por lo tanto hace que suene que Argentina tiene un incremento masivo comparado con los otros. bien. Más que, o sea, en realidad el índice de mortalidad se va a dar, digamos, por una cuestión, digamos, que acá no aparece, digamos, en realidad el problema es la cantidad de habitantes que hay, ¿sí? De ahí sí sale el índice, digamos, de mortalidad, la cantidad de muertos sobre la cantidad de personas que hay, ¿sí? Digamos, lo que tendría que compararse sería en todo caso el índice de mortalidad, ¿sí? Eh, si nosotros miramos, por ejemplo, yo creo que tengo anotado por algún lado acá. No sé si alguien se fijó la población de esos países. Uy. No sé dónde tenía anotado, pero sé que tenía. No, parece que no. Estaba en mi otro cuadro. Bueno, la cuestión es, en ese punto, como dice la compañera, o sea, el índice de mortalidad es lo que deberíamos analizar
o en todo caso el porcentaje de infectados, digamos, ¿sí? Si yo miro así, parecía que Argentina está muchísimo peor que Australia, que estamos mal, pero eh, en cuanto a la cantidad de infectados, ¿sí? Ahora igual ya son muchos más. Pero Australia, por ejemplo, tiene una población, no me acuerdo cuál es el número exacto, pero no me acuerdo si es Australia o Uruguay, era, que tiene una población de 3 millones de habitantes, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Australia me parece que tiene 15 millones de habitantes. Entonces, cuando yo miro, digo, o sea, sí, tiene menos infectados que Argentina, pero ¿qué pasa? Tiene una población también mucho menor. Sí, Uruguay es el de 3 millones de habitantes, digamos, ¿sí? Australia dice que tiene 25 millones. 25 Supuestamente. millones. Dale, ¿y Nueva Zelanda? Ahí le digo. $4 millones. 4 Supuestamente. millones. Claro, Nueva Zelanda también es casi como Uruguay, digamos, ¿sí? Uruguay, sí, casi 5 millones ya. 4.800.000. Claro, entonces fíjense que nosotros estamos comparando, digamos, un país como Australia que tiene la mitad de la población que tiene Argentina y sin embargo tiene casi la misma cantidad de casos, ¿sí? Entonces, si yo presento un gráfico así, digamos, eh, acá no quiero que se entienda, digamos, a que, digamos, uno está mejor que otro luchando contra el coronavirus ni nada de eso, simplemente que los gráficos que están así expresados realmente no brindan la información que deberían, ¿sí? No brindan la información que deberían, digamos, porque no es objetivo comparar esos dos países justamente por esto, por la cantidad de habitantes que tiene. Argentina tiene casi 50 millones de habitantes. Entonces, digamos, sería normal, por así decirlo, que tenga muchos más casos que Australia, que Nueva Zelanda o que Uruguay, que son países que tienen mucho menos, inclusive muchísimo menos como Nueva Zelanda y Uruguay, ¿sí? O sea, Buenos Aires nomás tiene más gente que Nueva Zelanda, digamos, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos, eh, no tiene sentido hacerlo desde la cantidad de casos, ¿sí? Igualmente, no sé si vieron que en la anterior, no la de ayer, sino la de ayer, no la de hoy, sino la anterior, que el presidente mostró sus datos, también estaban bastante mal, así que, digamos, tanto los que están a favor como los que están en contra usan los números como les convenga, digamos, ¿sí? ¿Por qué es importante ver esto, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona, digamos, la que compartió esto, es alguien que, digamos, quiere decir que las medidas tomadas fueron malas, por ejemplo, ¿sí? Y la persona que ve esto, ¿sí? Que mira un gráfico así, de primera entiende que efectivamente, digamos, las medidas tomadas fueron malas y tenemos más casos que Australia, que Nueva Zelanda o que Uruguay, en donde quizás Nueva Zelanda creo que es la que inclusive tiene, digamos, una cuarentena mucho menos estricta sería, ¿sí? Lo mismo que Uruguay, digamos, la cuarentena no es tan estricta como es, o como fue al menos acá en un principio, ¿sí? Entonces yo puedo usar esa información para, eh, digamos, dar desde mi lugar una información que por ahí no es lo suficientemente objetiva, ¿sí? En este también está bastante. Este es de España, esto lo saqué todo de la misma página de internet, digamos. Que acá también, digamos, con el simple hecho de presentar un gráfico así, el programa, digamos, que le presentó la persona que armó el gráfico ya nos dice a favor de quién está, ¿sí? Ya nos dice a favor de quién está. No sé si pudieron encontrar algo ahí. El segundo punto que aparece, que tiene números, que sería 4.100.073, creo,
Ujú. está prácticamente al mismo nivel que el último punto que marca, que sin embargo es mayor. Exactamente, fíjense que acá voy a usar acá mi herramienta ratita. Digamos, acá, digamos, hay prácticamente la misma cantidad, digamos, inclusive este, porque acá digamos, el gráfico está un poco inclinadito, inclusive este está más alto que este otro gráfico, digamos, ¿sí? Y fíjense también la diferencia, digamos, acá hay 2 millones, ¿sí? Y acá hay 700.000, ¿sí? O sea, no tiene, de donde se lo mire, digamos, ningún tipo de proporción. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Acá en 2011, España tuvo elecciones, digamos, ¿sí? Eh, España está también en crisis así, no como nosotros porque son países europeos, son países desarrollados, pero también están en crisis, digamos, las crisis de ellos son nuestras épocas buenas prácticamente. Eh, pero en 2011 asume Mariano Rajoy como presidente, que lo fue hasta el 2018, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Qué pasa? El periodista lo que quiere mostrar es que con Mariano Rajoy empezaron a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque acá yo estoy mirando el desempleo. Si yo veo que esto está más bajo, o sea, quiere decir, o sea, genial, el desempleo está bajando, digamos. ¿Sí? O sea, estoy teniendo cada vez más trabajo para la gente. Entonces, cuando yo miro esto, digo, ah, o sea, estamos mal, pero vamos bien. O sea, fíjense cómo la curva, digamos, de desempleo está llegando a cero prácticamente. ¿Sí? Solo que nadie se puso a ver, digamos, que en realidad acá había más que acá y el gráfico simplemente nos está mostrando lo que ellos querían que nosotros veamos, digamos, ¿sí? O que las personas en ese entonces querían, digamos, deberían ver eso, ¿sí? Esto es otra vez por lo que les digo, la gente no suele ir y mirar los números, sino que simplemente ve eh, el gráfico, digamos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, eh, no considero estos valores, ¿sí? No considero estos números, ¿sí? Miro solamente el gráfico, voy a estar súper contento, digamos, porque la tasa de desempleo está bajando, digamos, por, eh, digamos, segundo año consecutivo. Cuando en realidad, digamos, está bien, bajó, pero sigue estando mucho peor que en 2009, por ejemplo. ¿Sí? Inclusive, acá estos valores, pongo que nosotros miramos y ni siquiera sabemos si están bien o no, porque acá no tienen el dato como para saber cuánto era en 2010, en 2011. ¿Sí? Y convengamos que no puedo guiarme por el gráfico porque ya mostraron que le ponen los números donde quieren. ¿Sí? Bien. Este está muy fácil, digamos, eh, que también es en un... Ahí escribió Cintia, aprovechan la ignorancia de la gente respecto al tema para favorecer su posición. Sí, totalmente. O sea, las estadísticas son la herramienta más fácil para mentir. Es la verdad. Digamos, ¿sí? O sea, según cómo uno muestre, según cómo uno lo use, eh, van a brindar una u otra información, digamos, o la gente va a interpretar una u otra cosa. Hay un ejemplo que yo siempre les doy, es que, por ejemplo, digamos, bueno, en este ejemplo tendría que ver sus caras, digamos, pero si yo les digo que en una ciudad, digamos, ¿sí? De un año al otro aumentaron, por ejemplo, los homicidios en un 80%. O sea, a cualquiera que uno le diga eso, o sea, mira y abre los ojos grandes, la pucha, 80% más de asesinato, digamos, 80% más de homicidio, ¿sí? Es un montón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que de un año a otro, en ese lugar pasaron de 5 a 8, ¿sí? O sea, un año hubieron 5 homicidios y el otro año hubieron 8. O sea, cuando yo digo así, o sea, son 3 homicidios más, digamos.
no era tanto, ¿sí? No era para asustarse tanto. Pero dependiendo de cómo yo presente la información, voy a obtener una u otra respuesta de la gente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado siempre en cuándo se trabaja con los valores absolutos, cuándo se trabaja con los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes vamos a usarlos generalmente cuando son muchos valores, son números muy grandes, ¿sí? Cuando tengo poquitos, ¿sí? Los valores son bajos, es conveniente usar valores absolutos para comparar, digamos, ¿sí? Bien. En este gráfico entonces, acá digamos que está demasiado evidente eh, el gráfico, digamos, ¿sí? Es un gráfico en 3 dimensiones en donde el 50% es altísimo y el 49,7% está súper chato, digamos, ¿sí? Convengamos que este canal es un canal público, digamos, de Venezuela, así que obviamente querían hacer parecer que Maduro, me parece que fue en ese entonces, eh, que Maduro en ese entonces dio una paliza más o menos al contrincante cuando apenas ¿sí? le ganó por 73, 72, 73%, 0,73%. ¿Sí? O sea, ni siquiera el 1% de, de diferencia, digamos, acá. ¿Sí? O sea, si este obtenía un poquito más, que se le sacaba obviamente al otro, listo. Chao. Bueno, y después vamos a las afirmaciones, ¿sí? Estas son un tanto por ahí más controversiales, digamos, ¿sí? Eh, yo le agregué un poquito el contexto nomás como, digamos, el coronavirus no es nada comparado con otras enfermedades, por ejemplo, ¿sí? La rabia tiene una tasa de mortalidad del 95% y el ébola un 50%, ¿sí? O sea, tenemos una enfermedad que si te agarra prácticamente te mata, se salvan 5 de 100, y otra que si te agarra tenés o te morís o no, digamos, pero uno de cada dos se muere, ¿sí? Ahora, ¿por qué esas enfermedades no ocasionan el caos que ocasionó el coronavirus, por ejemplo? Profe, Sí, estaba, o sea, esto es no le damos artículo porque no es algo que se tiene tan presente, pero solo hay que comparar, por ejemplo, ahora el dengue con el coronavirus, o verá, o sea, claro. prácticamente todo verá está infectado y no se da ni siquiera artículo, y Sí, se muere también. muchísimo. Igualmente, o sea, hay una diferencia igual entre lo que es, digamos, entre estas dos enfermedades que se presentan y lo que es el coronavirus, lo mismo para el dengue, digamos, ¿sí? O sea, eh, el dengue también es mucho peor que estas dos. Digo, ¿por qué es mucho peor, digamos, o por qué digamos, estas dos enfermedades no generan tal movimiento? Lo que pasa es que la tasa de contagios de esto es muchísimo más baja, digamos. O sea, está bien, si te agarra rabia te morís, pero que te agarre rabia es como que te caiga un rayo, digamos, ¿sí? O sea, es una en un millón, ¿sí? Lo mismo el ébola, aunque el ébola también hubo una época, digamos, no hace mucho, digamos, que surgió en brotes masivos, digamos, en algunos lugares de África, digamos, y ahí sí mataron a muchísimas personas, digamos, pero no se expandió, ¿sí? O sea, se controló, no se expandió, entonces no, digamos, a nivel mundial no pasa nada, ¿sí? O sea, no hay que preocuparse por nada, ¿sí? Inclusive el otro Claro. día estaba leyendo, nada que ver, ¿no? Pero hay que tenerle más miedo a las vacas que a los tiburones, porque en el mundo mueren más personas asesinadas por una vaca que por un tiburón, así que ténganle miedo a las vacas. Hay más probabilidades de que te mate una vaca que te mate un tiburón. Es que me veo teniendo un potrero, pero no un acuario con un tiburón. Claro, ¿no? Acá cerca no hay, ¿no? Bien. Eh, quedan 10 minutos todavía. Bien, vamos a las últimas dos entonces.
Fíjense, este otro que dice que en Estados Unidos en la temporada 2017-2018 fallecieron 65.000 personas a causa de la influenza. Y digamos, no se cerró nada, no pasó nada. Ahora, ¿por qué por el coronavirus? Sí, y encima surgen tantos. Ahora encima ya están bastante enquilombados. Murieron 60.000 personas. Eh, con este hubo un pequeño drama igual, porque ahora en Estados Unidos creo que ya hay como 100.000 muertos. Entonces, ahora por ahí ya no tienen mucha, ¿sí? Pero hasta hace un tiempo, digamos, cuando no había tantos y ya era todo el revuelo en Estados Unidos, digamos, este dato sería un dato que uno podría usarlo como para decir, eh, abramos todo, no cerremos nada, porque igual, digamos, igual se mueren por gripe, ¿sí? La influenza sería gripe, digamos, eh, distintos tipos de gripe, 60.000 personas al año, ¿sí? O sea, no hay comparación. ¿Y cuál es el problema ahí? A ver, creo que... Igual que en el ítem anterior, lo que preocupa es la tasa de contagio, el nivel de contagio tan rápido que tienen ambas enfermedades y en cuanto al colapso del sistema sanitario. Sí, bien. Fíjense que, a ver si... Acá. Fíjense esto. Este es el, digamos, de donde yo saqué el dato, ¿no? 61.000 muertos encima era. No 60.000. Pero fíjense esto. O sea, en ese periodo en donde se murieron 60.000 personas, se enfermaron 45 millones de personas. ¿Sí? Se enfermaron 45 millones de personas. ¿Qué quiere decir? ¿Que se murieron 60.000? Sí, se murieron 60.000, pero ese 60.000 comparado con las 45 millones que se enfermaron no es prácticamente nada. Es decir, la tasa de mortalidad de esa enfermedad es sumamente baja. Por lo tanto, digamos, no hay que alarmarse, digamos, sí. Eh, Podríamos hacer un cálculo rápido que yo no lo voy a hacer porque no voy a multiplicar por dividir 61.000 dividido 45 millones, pero nos da una tasa de mortalidad sumamente baja, ¿sí? De, bueno, vamos a hacer la división. 61.000 dividido 45 millones. ¿Dónde está mi calculadora acá? Acá. Tiene una tasa de mortalidad del 0,1%. Exactamente. O sea, una tasa de mortalidad del 0,1%. ¿Sí? O sea, se muere una persona cada 1.000. ¿Sí? Una persona cada 1.000. En cambio, la tasa de mortalidad del coronavirus está calculada en, generalmente depende igual de la edad, pero entre el 2, el 3 y hasta el 5% dependiendo del lugar, digamos. Pero, profe, por Ujú. ejemplo, en Argentina también supuestamente en el 2018 morían cerca de 32.000 personas por año por gripe, neumonía y demás. O sea, si hacemos por mes, te da 2.700 aproximadamente, mensualmente que morían. Y ahora Claro. por el coronavirus ni cerca. Claro, el problema es, por ejemplo, si vos haces una encuesta, digamos, ¿cuántos se engriparon el año pasado, por ejemplo? O sea, la cantidad de personas que se engripa es muchísima más de la que agarra coronavirus, ¿sí? Y de esos que se mueren es, como ahí vimos, por ejemplo, 1 de cada 1.000, ¿sí? En cambio, en el coronavirus se mueren 3 de cada 100, ¿sí? O sea, se mueren 30 de cada 1.000, ¿sí? Es, digamos, digamos, no es problema por la cantidad de muertes, ¿sí? Sino por la tasa de mortalidad que tiene la enfermedad, ¿sí? El contagio también, el contagio es igual que la gripe, ¿no? O sea, te juntaste con alguien que tiene gripe y bueno, te engripaste. ¿Dónde estaba acá? Y el último, finalmente, ¿sí? Dice, en Brasil mueren más personas por otras causas que por el coronavirus. Solo en 2017 murieron 3.632 personas, faltó ahí, por día, ¿sí? 3.632 personas por día. A ver si.
Ese no me... Ahí. ¿Encontraron ahí cuál es el...? Es igual que en el anterior, digamos, ¿no? Es lo mismo que en el anterior. 2018. Acá está. Fíjense que acá la tasa de mortalidad por cualquier cosa, ¿sí? En 2018, ahí todavía no había coronavirus, así que no se moría la gente por eso, es de el 6,45 por mil, ¿sí? O sea que se mueren 6, un poquito más de 6 personas cada 1000. Si yo miro la cantidad, digamos, la tasa de muertes de Brasil, por ejemplo, tiene 590.000 personas enfermas y 32.688 muertes, ¿sí? Si yo hago eso, dice dividido, ya no deja multiplicar cosas. ¿Qué dice? Ahora. Ay, parece que dice cualquier cosa. 32.688 dividido 590. Esto por... Bien. Fíjense que la tasa de muerte, ¿sí? Es del 5,54%. ¿Sí? Si yo quiero pasarlo a 1000 para comparar con esto, ¿sí? No, por 10. Es de 55,4, ¿sí? O sea que mientras la tasa de muerte en Brasil por cualquier enfermedad o por cualquier accidente, por cualquier cosa, es de 6 cada 1000, ¿sí? Por coronavirus se mueren 55 cada 1000, ¿sí? O sea que comparando esos valores, ¿sí? Ahí yo puedo decir realmente, o sea, la tasa de mortalidad del coronavirus es mucho más alta que el de todas las otras causas juntas, ¿sí? Entonces ahí está el tema de alarma, digamos, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, digamos. Si yo quiero decir que el coronavirus no es nada y no representa nada, digo, fíjate que diariamente en Brasil mueren 3.000 personas, o sea que en 10 días ya superamos la cantidad de muertes del coronavirus en lo que va del tiempo, de todo este tiempo, digamos, o sea, 2 o 3 meses más o menos, ¿sí? Entonces yo totalmente minimizo eso, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir, fíjense que se mueren 50 de cada 1000 personas o 5 de cada 100 por coronavirus, entonces, digamos, estoy alarmando un poco más, ¿sí? Y si quiero le inflo los números y digo, mueren 10% o algo así y ya está, ya no hay drama, ¿sí? Eh, inclusive si yo, por ejemplo, no tomo solamente los confirmados, sino tomo los que tienen coronavirus activamente, ¿sí? Fíjense que acá lo que muestra son las personas recuperadas, 250.000, ¿sí? Entonces, si yo tomo las muertes únicamente sobre las personas que tienen coronavirus, que no se recuperaron, digamos, y que se mueren, no se recuperan, me va a dar una tasa, fíjense que prácticamente la mitad ya se recuperó, o sea, va a ser prácticamente el doble, ¿sí? Entonces yo ahí voy a ocasionar un caos mayor, digamos, ¿sí? Entonces, depende de qué es lo que yo quiera mostrar, tomo uno, tomo otro dato, muestro con valores absolutos, muestro con porcentajes, ¿sí? Hago tablas en donde no tenga ningún tipo de proporción y ahí hago que la gente crea lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene algo para comentar. Si no, queda menos de un minuto, así que ya les saludo. Y bueno, por cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, escriben en el grupo, me escriben, no hay problema. Y bueno, les voy a subir entonces una actividad de la unidad 2 y ya les voy a